Hola, queridos hermanos. En este Jueves Santo que damos inicio al Triduo Pascual, vamos a hablar de 4 cosas pero muy importantes. Y la primera es el ejemplo que Jesús le da a los apóstoles de lavarle los pies. Esta actitud que tiene Jesús de lavarle los pies es la actitud del esclavo. En el Antiguo Testamento, los esclavos eran los que lavaban los pies a los amos. Y Jesús dice que se colocó una toalla y le comenzó a lavar los pies. Esta actitud de humildad, porque no solamente los lavaba, sino que también los besaba. Y yo aquí me pongo a pensar mucho si, por ejemplo, nosotros seríamos capaces, hermanos, realmente de lavarle los pies a una persona, o sea, de tener este acto de humildad, de abajamiento. Jesús lo hizo porque quería que los apóstoles aprendieran la actitud más indispensable para ser cristianos, la actitud de la humildad. Y después les dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Y si yo, que soy su maestro y su señor, les he lavado los pies a ustedes, con cuánta mayor razón ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Entender, pues, hermanos, que la actitud de la humildad, yo creo que es lo que más nos cuesta a todo el mundo. Todos nos cuesta la humildad porque tenemos esa soberbia a flor de piel y podemos revisar nuestro interior y decir, realmente yo tengo una soberbia grande en el corazón porque apenas cualquier cosita ya decimos, uy, es que me pasó a llevar, es que no me tomó en cuenta, es que es muy llevado a su idea, pero en realidad nos sentimos heridos en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. Miren, la soberbia es lo contrario a la humildad. Y la soberbia ha destruido grupos en la iglesia, ha destruido familias, ¿sí? Ha destruido a la misma persona por la soberbia que hay en el corazón. Y por eso, queridos hermanos, Jesús quiso enseñarles con el ejemplo, porque a veces es muy fácil decir con palabras, miren, con palabras, pero fácil y pronto, pero con el ejemplo, yo creo que ese es el verdadero maestro, el que enseña no únicamente con palabras, sino con ejemplo. Y el texto bíblico comienza diciendo que habiendo llegado la hora de subir al Padre, ¿sí? Jesús amó tanto a los suyos que los amó hasta el extremo. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, dice así textualmente. Vamos a escuchar con mucha atención. Era antes de la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que había llegado la hora de que él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él mismo había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el extremo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué significa que los amó hasta el extremo? Quiere decir que los amó hasta el fin, hasta el punto de entregar su vida, hasta el punto donde más ya no se puede porque absolutamente todo lo ha entregado por nosotros. Y se los amó hasta el extremo. Y aquí Jesús también muestra de su gran amor, les da este servicio, les presta este servicio. Lava los pies como el más bajo de los esclavos. Y Jesús se coloca como el más bajo de los esclavos por amor, ¿sí? Este es el signo del amor. Recordemos que también la Virgen Santísima va a decir, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. La humildad entonces, hermanos, es la virtud fundamental si queremos ser cristianos, porque ser cristiano significa ser seguidor de Cristo y no se puede ser cristiano si no se es humilde. Así que, pues, hay que trabajar con empeño con esta virtud de la humildad, que aunque en realidad es lo que más nos cuesta, es lo que más nos duele y sin embargo es lo más importante, hermanos. Y que en este día nosotros hagamos un propósito. Bueno, si Él es que el Señor, nuestro Maestro, y nos ha lavado los pies porque nos ha dado el más bajo de los servicios, el que nos ha amado hasta el extremo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, que no somos más que criaturas? Y este es el primer acontecimiento que se dio el día de hoy. El segundo, hermanos, es la institución de la Eucaristía, este sacramento del amor. Por eso, esta noche es llamada Noche del Amor, ¿sí? Y aquí encontramos
cómo nuestro Señor Jesús instituye la Eucaristía. Los cuatro evangelios hablan de la institución de la Eucaristía, pero nosotros vamos a tomar ahora San Lucas. En el capítulo 22, versículo 14, Jesús había organizado una super cena, así, donde no le faltara ningún detalle. Y llegado el momento, dice en el capítulo 22 de San Lucas, versículo 14, dice aquí, escuchamos con mucha atención la palabra de Dios. 22, 14, aquí la tenemos. Sí. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús dijo a los apóstoles, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no la volveré a celebrar de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y dice que Jesús aquí realizó el gran milagro, el milagro de los milagros, en donde Él sabe que su hora ha llegado, que sube al Padre, pero no solamente quiso dejarnos un recuerdo. A lo mejor cuando nosotros estimamos mucho a una persona y nos tenemos que ir o ella se tiene que ir, queremos un recuerdo, ¿sí? Y dejamos un recuerdo o queremos que nos den un recuerdo. Jesús no solamente dejó un recuerdo, no, Él se quedó con nosotros. Él se quedó para siempre con nosotros en ese pequeño pedazo de pan. Hermanos, realmente este milagro es como para estremecernos. Jesús se queda para ser nuestro alimento, para alimentar nuestra vida. Jesús sabía perfectamente que todos nosotros somos débiles, somos caducos, que fallamos, que somos cambiantes. Ahorita podemos decir, sí, nosotros vamos a seguirte y a la hora de la verdad ya estamos traicionando. Jesús lo sabe y por eso quiso quedarse con nosotros. Nos ama tanto, hermanos, que quiso hacerse un pequeño pedazo de pan para poder entrar en nuestro corazón y quedarse a vivir ahí, estar más unidos. A través de la Sagrada Eucaristía, nosotros nos hacemos uno con Jesús. Por eso es una gran maravilla de verdad, hermanos. Este sacramento de amor, este sacramento que no se le puede considerar de otra manera, porque solamente por amor Jesús se dio como alimento. Pudo haber dado cualquier otra cosa, pudo haber dado oro, cosas materiales, pero no, se quiso dar él mismo. Y aquí algo que también va unido, ¿sí? Es que el sacramento del orden sagrado, ¿sí? El sacramento del orden sacerdotal se da justo también el día de hoy. Por eso hoy todos los sacerdotes hay que felicitarlos. Si tenemos algún número telefónico, hay que saludar a los sacerdotes porque hoy es el día en que Dios instituyó el orden sagrado, el orden sacerdotal. En el momento en que dijo, hagan esto en memoria de mí, háganlo. O sea, esto que ustedes me vieron hacer, de transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre mía, bueno, háganlo en memoria de mí. ¿Qué significa esta palabra? En memoria. No dice en recuerdo, no. No dice para que me recuerden, como si fuera, no. Dice, hagan esto en memoria, o sea, en memorial. ¿Qué significa? Manténganlo vivo, háganlo como yo lo estoy haciendo ahora. O sea, háganlo como si yo lo estuviera haciendo. Eso quiso decir, ¿sí? Ahora ustedes van a poder hacer ese gran milagro en mi nombre. No es que los curas tengan poder,
lo tienen porque Jesús se los ha dado. Sí tienen el poder, pero porque Jesús se los dio, ¿sí? Y por eso nosotros creemos que realmente Jesús está en la hostia. Jesucristo está en la hostia, su cuerpo y su sangre están en el pan y en el vino que se transforman en lo que en realidad Jesús quiso, su cuerpo y su sangre. Y miren, hermanos, esto es fruto, como hemos dicho siempre, del amor infinito. Ojalá que hoy día tengamos un corazón muy agradecido para poderle decir al Señor, Señor, yo quiero agradecerte estos grandes regalos que me diste, porque más grandes, imposible. Más grandes ya no se podía. Hermanos, ya no se podía dar algo más grande si se está dando Él mismo como alimento. Y miren, es tan hermoso este texto donde Jesús se queda para siempre y lo ha cumplido. Jesús había dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, yo les aseguro que si en el mundo hay una sola persona, Jesús sigue estando en una hostia consagrada, porque Él lo prometió y Él siempre cumple sus promesas. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Sí? Y miren, aquí en este texto de la institución de la Eucaristía, nosotros podemos tener la certeza de que Jesús está en cada sagrario donde hay reservada una hostia consagrada. Pero no crean que solamente viene para quedarse en un frío copón, viene para que entre en cada corazón. Y por eso qué importante, hermanos, es estar confesados y poder comulgar. Y si no podemos comulgar materialmente, ¿sí? Por lo menos hacer una comunión espiritual. ¿Cómo se hace la comunión espiritual? Deseando con todo nuestro corazón que Jesús entre sacramentalmente en su corazón. Y miren, ahora ya dijimos, eran 4 cosas las que hoy día íbamos a ver, ¿cierto? Ya vimos cómo Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos para enseñarnos el valor de la humildad y del servicio. Segundo, la institución de la Eucaristía, el milagro del amor, el milagro más grande, el milagro infinito del amor de Dios. Y tercero, el sacramento del orden sacerdotal. Jesús tiene poder, realmente Jesús tiene poder porque Él es Dios. Y ese poder se lo transmite a los apóstoles, porque Él no solamente, hermanos, se quiso quedar y ser comida espiritual para los apóstoles que en esa noche estaban ahí reunidos y para los que pudieron comerlo mientras que Jesús lo hizo el milagro. Pero ya después, la Virgen, nosotros, nadie más podíamos haberlo comido si Jesús no hubiese dicho, hagan esto en memoria mía. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es tan importante el orden sacerdotal? Es un regalo de Dios, es un don de Dios el poder tener sacerdotes que nos celebren la misa. A veces nosotros cometemos un error, hermanos, y empezamos a criticar a los sacerdotes porque no dan linda homilía, porque son flojos, porque son antipáticos, porque dicen cosas que no nos agradan. En fin, miren, a ti no te va a pedir cuentas a Dios de que si ese sacerdote es bueno o es malo. A ti no te va a condenar Dios si ese sacerdote no cumple con lo que tiene que hacer. A ti no. Él va a dar cuentas de su buen o mal comportamiento. Y tú lo que tienes que hacer es aprovechar el don que Él tiene, ¿sí? Aprovechar el poder que Él tiene de hacer bajar a Jesucristo del cielo y que se realice el gran milagro de transformar ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre y aprovecharlo, hacerte de ese alimento, comerlo, ¿sí? Preparar tu corazón para que Jesús se quede ahí cuando comulgues. Y por eso, hermanos, no te interese más que para rezar, es para lo único que te tiene que interesar, para orar por los sacerdotes que no cumplen o no puedan haber cumplido con su misión, pero tú no faltes a misa. No faltes a misa. Mira, ahora no podemos ir a misa, pero cuando podamos ir, sí, no la desperdicies, porque es un regalo de Dios. Es el regalo de salvación que Dios nos ofrece. ¿Quieres salvarte? Pues participa con una fe viva en los sacramentos, en la misa, en la confesión. Y aquí, hermanos, vean qué hermoso, porque Jesús todo lo tenía pensado. El plan de Dios perfecto, ¿sí? Él
quiso que los sacerdotes continuaran con su misión y así poder comulgarlo nosotros hasta el día de hoy, recibir a Jesucristo real, vivo y presente en cada Eucaristía. Esa es la tercera parte que vamos a ver hoy. Y la última parte que hoy vamos a meditar es acerca de la oración del Huerto de los Olivos. Y yo les voy a invitar a que ustedes busquen en su Biblia San Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Y aquí sí me voy a detener un poco más, así que me aguantan un poco, ¿no? Dice, y vamos a escuchar con mucha atención. Luego Jesús salió y seguido de su, luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. Y en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Vencidos por la tristeza, les dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, después de la cena donde instituyó la Eucaristía, fue al Monte de los Olivos para orar. Este día, hermanos, también se nos invita, ustedes recordarán, que todos los años se hace esa vigilia, se hacen los monumentos en las iglesias y se está toda la noche en oración. En algunas iglesias es toda la noche, en otras parroquias es hasta las 12 de la noche. Pero el día de hoy se nos invita a hacer esta jornada, esta vigilia de oración. Y aquí Jesús es el que lo pide, ¿sí? Él lo dice en el Evangelio de San Mateo, siento una angustia de muerte y le pide a sus amigos, al que él considera amigos fieles, les dice, acompáñenme con su oración. Siento esta angustia de muerte, necesito de su oración, acompáñenme con su oración. Sabemos el resultado. Estos no oraron, se durmieron, prefirieron la comodidad, prefirieron quedar vencidos por el sueño y dejaron la santa oración. ¿Y cuál es el resultado de que no oraron? Obviamente que lo abandonaron. Obviamente que huyeron, que ante la tentación, ante el miedo, ante el no saber qué hacer, ante la incertidumbre, ante el verlo apresado, golpeado, abofeteado, lleno de ultrajes, lo abandonaron. Queridos hermanos, si nosotros queremos mantenernos de verdad fieles, es necesario orar. Es necesario que en este día, que es el mismo Jesús, el que nos está diciendo, oren, oren. Y ustedes podrán decir, sí, hermana, pero no podemos ir a las iglesias. Pero en muchos momentos también se nos pasa un link en donde el Santísimo estará expuesto, ¿sí? El Santísimo hoy día estará expuesto para que así podamos adorarlo desde allí. También nosotros vamos a tener dispuesto el Santísimo, vamos a hacer también nuestra jornada de oración y también los vamos a invitar a que nos acompañen en esta oración, ¿sí? En adoración al Santísimo. Les vamos a pasar un link para que si ustedes quieren también acompañarnos en oración y acompañar sobre todo a Jesús, que hoy nos pide esta vigilia y para fortalecer nuestra fe. Estamos pasando momentos muy difíciles, hermanos. Justamente en México nos decían de una noticia, murieron por el coronavirus los papás jóvenes, 2 hijas y una está entre la vida y en la muerte, está en estado de coma por el coronavirus, y están simplemente esperando que dejen de respirar, porque es terrible esta enfermedad y allá en México ha cobrado ya muchas muertes. Justamente aquí cerca hemos también tenido noticias de que ha muerto gente de coronavirus.
en muchos momentos ni siquiera ya nos reportan, ¿verdad? La gente ya, o no sé, en algún momento ya no querrán alarmar a tanto, pero estamos pasando por momentos difíciles. Es momento de fortalecer nuestro espíritu. Es momento de fortalecernos interiormente para poder dar la respuesta que Dios nos pueda pedir. Y por eso Jesús nos dice, oren, porque de lo contrario es tan fácil, hermanos, caer en la tentación. Así caemos en la tentación si no nos mantenemos en oración. Y si se dan cuenta, Jesús 2 veces dice, oren para que no caigan en la tentación, al principio del texto y al final, porque esto es indispensable. También, hermanos, en este texto se nos dice que Jesús comenzó a orar tan intensamente que el sudor se le convirtió en gruesas gotas de sangre que incluso caían hasta el suelo. Y esta agonía es porque de pronto Jesús ve todo el pecado de la humanidad, las generaciones pasadas a Él, las generaciones presentes, y también delante de Jesús está nuestro pecado. Y Él sabe que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, el que va a cargar con todo ese pecado. Y por eso es que comienza a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Hermanos, Jesús entra en esta terrible agonía. Aquí encontramos al hombre luchador que se esfuerza hasta sudar sangre, pero que su oración termina diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ciertamente también nosotros en algún momento del dolor podemos decir, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero terminar nuestra oración como Jesús la terminó, diciendo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, necesitamos esforzarnos. El sacrificio es lo que nos puede salvar. El sacrificio es lo que va a hacer que el mal deje de triunfar, se detenga. Si nosotros estamos invitados al ayuno, a la oración, al sacrificio, a velar en la oración, hay que hacerlo, hermanos. Pongamos a Dios los medios que necesita para frenar tanto odio, tanta maldad que hay en los corazones y que es el que está destruyendo a la humanidad. Así que, hermanos, nosotros estamos llamados a ser instrumentos de amor, a consolar el corazón de Jesús en esta noche y a fortalecer nuestro espíritu a través de la oración. No se les olvide que el día de mañana es Viernes Santo y también es ayuno y que todos estamos invitados a ayunar y ofrecer este ayuno. Les invitaría yo precisamente por esta situación y por tanta gente que muere y está enferma de este virus. Muchas bendiciones, hermanos, y hasta la próxima.